Se trata de Eliseo Medina, el secretario tesorero del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, que es uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos. Tiene 2.100.000 miembros, según veía aquí en las últimas estadísticas, ¿no es verdad? Es correcto. Y en primer lugar, muchas gracias por invitarme, Juan Carlos. Don Eliseo, usted es mexicano, llegó a Estados Unidos con 19 años, fue pescador de uvas y ahora tiene este importantísimo cargo de secretario tesorero. Hay varios asuntos que llaman la atención. El primero tiene que ver en la agenda política de Estados Unidos con la reforma migratoria. El presidente Barack Obama, en su segunda campaña presidencial, tras la cual fue reelegido el mes de noviembre pasado, esgrimió como bandera principal la reforma migratoria. Y la idea es abrirles un camino para conseguir papeles a 11 millones de indocumentados en este país que tiene 310 millones de habitantes. En el Senado ya fue aprobado un proyecto de reforma migratoria por 68 votos contra 32 a finales del mes de junio. Hay cosas que se les exigen a los inmigrantes según ese plan, como que aprendan inglés, que paguen unas multas, que no tengan antecedentes penales. Pero sin embargo en la Cámara de Representantes todavía no se ha sometido a votación y parece no haber señales de que eso vaya a producirse pronto. ¿Qué cree usted que va a pasar entonces con esta iniciativa legislativa? Pues mira, Juan Carlos, vamos a tener reforma migratoria. Ahora la única discusión que estamos teniendo en este país es cuándo. Porque yo creo que el apoyo a una reforma migratoria es muy amplia, que no nomás abarca sindicatos, pero abarca iglesias, empresarios, organizaciones comunitarias, y la demanda de por fin arreglar este sistema que no funciona, yo diría que es tan poderoso que va a producir la reforma. El Partido Republicano, desgraciadamente en este país, sigue siendo un obstáculo a esa reforma, pero para eso estamos movilizándonos, para hacer presión, para asegurar que tomen acción y voten a favor de una reforma. José. Se aproxima ya el fin del receso legislativo, regresarán los miembros de la Cámara Baja. Hay especulaciones sobre el tipo de iniciativas que podrían abrirse paso, pero mientras tanto salen o no estas iniciativas o se hacen presentes, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Tienen previsto algún tipo de calendario de movilizaciones? Claro, mira, en primer lugar, cuando se fueron a su receso, nosotros hicimos un plan de que ellos no iban a tener vacaciones, que iban a tener que estar lidiando con el problema de la reforma migratoria todos los días que estuvieran en sus distritos. Hasta la fecha llevamos más de 500 eventos por todo el país, desde marchas, visitas legislativas, conferencias de prensa, foros públicos. Ha habido mucha presión. La semana pasada yo estuve en California, en donde hicimos una marcha a la oficina del representante McCarthy, que es el número 3 en la jerarquía republicana en la Cámara. Y entonces al regresar ellos van a venir con sus orejitas llenas de información de que sus representados quieren una reforma. Pero nosotros vamos a seguir presionando, vamos a tener eventos en el cual va a haber desobediencia civil, va a haber conferencias de prensa, va a haber misas por todo el país. Participando el mes de octubre, vamos a tener una movilización por todo el país que haga absolutamente claro que este año tienen que votar por una reforma migratoria, porque si no, no va a haber paz. ¿Hasta qué punto siguen siendo? Yo lo que encuentro, lo que detecto también es cierto, sí, esta necesidad de que ustedes se hagan presentes, pero también detecto que hay una especie de desgaste del recurso de la movilización. Es como si las marchas ya no tuvieran el efecto que antes. ¿Aún así ustedes consideran que es importante seguir saliendo y manifestándose? Bueno, cuando decimos marcha, ¿verdad? Hay varias formas de marchar. En primer lugar, nosotros hemos marchado en las calles y vamos a seguir haciéndolo. Pero también hemos hecho una marcha continua y creciente a las urnas. Porque en este país, ¿verdad? Estamos tratando no de un proceso de política, sino un proceso de poder político. Entonces, la discusión no es qué es bueno para este país,
sino qué es bueno para el político que quiere reelegirse. Entonces a los latinos, ya en el 2012 llegamos a más de 12 millones de votantes. De aquí a la siguiente elección el año que entra, vamos a ser 13 a 13,5 millones. Para el 2016, que van a ser las elecciones presidenciales, vamos a ser cerca de 15 a 16 millones. El poder de nuestros números va a ser muy claro a estas personas que necesitan actuar si es que quieren seguir siendo un partido relevante en este país, porque sin el voto latino, ellos no tienen futuro en este país, un futuro electoral que yo creo va a ser muy malo para ellos. ¿Están los hispanos satisfechos con el proyecto de reforma migratoria aprobado por el Senado en Estados Unidos? Porque hay algunas quejas en el sentido de que les parece excesivo el gasto que tendría que hacer el gobierno estadounidense en lo que tiene que ver con las medidas de seguridad en la frontera con México, en no solamente enviar más guardias, sino ampliar el muro que existe ahí. No, mira, este proyecto que pasó el Senado no es perfecto de ninguna manera. Hay muchos problemas que necesitamos resolver. El hecho de que van a aumentar el número de guardias a 24,000, que van a doblar el número de guardias en la frontera, van a completar ahora 700 millas el muro y le van a meter 49,000 millones de dólares. Es un gasto excesivo, que no es innecesario, porque en realidad el problema no es de que necesiten más gente en la frontera, lo que necesitan es un proceso para que los emigrantes puedan llegar a este país de una manera legal, de una manera que su seguridad física sea protegida. Ese sistema no funciona porque el sistema que tenemos hoy no trabaja. Entonces, yo creo que eso necesitamos resolverlo a través de la Cámara de Representantes y a través de un proceso en el cual los dos, el Senado y la Cámara, necesitan conciliar sus versiones. El otro problema que yo quisiera resolver es que duran 13 años para llegar a la ciudadanía. A mí me gustaría que fuera más corto. También me gustaría, ¿verdad?, que fuera mucho más costeable el gasto para los emigrantes que van a legalizarse. Pero sin duda, con todos esos defectos, el hecho es de que el proyecto del Senado sí le da la oportunidad a los inmigrantes de legalizar su estado y de llegar a ser ciudadanos y parte de esta sociedad. También asegura, ¿verdad?, de que hay un proceso en el cual los inmigrantes del futuro puedan venir a los Estados Unidos con la completa protección de las leyes de este país, la ley de trabajo para evitar la explotación. Aunque no es perfecto, en su mayoría es yo diría, positivo. Y ahora lo que queremos es que la Cámara de Representantes tome un voto y se pongan a trabajar para tratar de perfeccionar este proyecto. Precisamente a tenor de lo que se ha debatido en esta iniciativa de reforma que ha sido aprobada en el Senado, hay esta dimensión o este ángulo que impacta sobre todo en la frontera y que en caso de que se apruebe va a impactar muchísimo más, va a haber un proceso, diríamos, de militarización de toda esta franja fronteriza. Y durante todo este tiempo el gobierno de México ha permanecido sospechosamente callado, no ha dicho esta boca es mía. ¿Usted cree que es bueno que el gobierno de México se mantenga a la expectativa o usted cree que el gobierno de México debió asumir una actitud más proactiva? Bueno, le diré que esta es una navaja de dos filos. Uno, yo sí creo que México necesita ser claro que el problema del fenómeno migratorio es una responsabilidad compartida, que no nomás es un problema de los Estados Unidos, es un problema de México también, porque en la frontera es donde ocurren muchos crímenes, en la frontera es donde hay muchos coyotes, en la frontera hay una situación donde muchas gente es asesinada o asaltada. México tiene que tomar su parte de cómo asegurar de que la frontera sea más segura. Segundo, México también necesita hacer su parte para crear empleos en México, para que la inmigración sea una opción de vida, no una necesidad. Hasta ahora no lo han hecho. El otro lado de la navaja es de que si México públicamente interviene en el asunto interno de este país sobre la reforma, que eso lo podían utilizar los antimigrantes para justificar que dicen esta es una intervención de otro país en nuestro negocio y lo podrían usar de pretexto para no actuar sobre la reforma.
Yo diría que lo que México necesita hacer es ser muy proactivo en lo que ellos les incumbe en su lado de la frontera, en asegurar que su gente tenga mejores empleos. Y desgraciadamente yo creo que hasta ahora, en todos los años que tenemos, yo no he visto que tomen esas acciones y me gustaría que lo hicieran. Y el color político de Texas es importantísimo en todo esto, ¿no? Y yo creo que sí, Texas es un estado que de alguna manera se está convirtiendo en el principal corredor de la inmigración indocumentada. ¿Usted cree que este fenómeno o este problema va a ir a más? Mire, desgraciadamente yo creo que esto de la frontera, de los muros, de la militarización, va a empeorar, no mejorar la situación, desgraciadamente. Y yo creo que tenemos un sistema que está enfocado de una manera en contra de los emigrantes, no en contra del crimen. Ahorita estamos gastando como cerca de 18 mil millones de dólares. Al año. ¿Y a dónde va ese dinero? Ese dinero va a arrestar a campesinos, a trabajadores de fábricas, a jardineros, a gente que quiere venir nomás a trabajar. En realidad lo que deberían de hacer es proveer un sistema que funcione y entonces el dinero que tienen podían enfocarlo contra los narcotraficantes, contra los criminales y no contra los trabajadores, y les va a sobrar dinero que mucho necesitamos para el sistema escolar en los Estados Unidos, para el sistema de la salud, para asegurar de crear más empleos. Y eso es lo tonto de este sistema. No solamente no funciona, pero le está costando miles y miles de dólares a los contribuyentes que pagan con sus impuestos por un sistema que roto, que lo único que hace es crear más problemas, no solucionarlos. Los hispanos en Estados Unidos son hoy algo más del 16% del total de la población. El 71% de los hispanos votaron el pasado 6 de noviembre por Barack Obama y no por Mitt Romney, el candidato republicano. Sin embargo, Obama, por ejemplo, en su primer periodo como presidente, deportó a casi 1 millón de inmigrantes indocumentados, es decir, más que el total de los que había deportado George W. Bush en 2 periodos como presidente norteamericano. ¿Están los hispanos contentos con Obama hoy? Pues yo diría que el presidente Obama lo que ha estado haciendo con las deportaciones es un gran error de su parte, porque él tiene la autoridad como presidente para poder decir, yo voy a crear una situación donde los que están aquí puedan tener alguna protección para no separar familias. No lo ha hecho. Yo creo que eso es un error y nosotros le hemos tachado eso. Pero al mismo tiempo él fue el que aprobó una medida para los soñadores, para los jóvenes, para que pudieran permanecer en este país, y él ha sido muy constante en apoyo de la reforma migratoria. No hay duda para mí, él es mucho mejor que Mitt Romney hubiera sido, y pudiera ser mejor, pero es lo que tenemos. Para el año 2050 se calcula que el 25% de los habitantes de Estados Unidos serán hispanos, es decir, que 1 de cada 4 pobladores de este país tendrá origen hispano. ¿Cree usted que pronto, en algunos años, en algunas décadas, habrá un presidente hispano en Estados Unidos, así como hoy tienen por primera vez en la historia un presidente afroamericano? No hay duda en mi mente, porque el hecho de que hubo un presidente afroamericano ha roto la barrera invisible que no dejaba campo a que personas de color pudieran aspirar a ese puesto. Yo diría que el primer presidente latino de los Estados Unidos ya nació. No sabemos quién es, pero yo creo que ya es una cuestión de que no de si va a haber un presidente latino, sino cuándo. Igualmente, como ya no es una cuestión si va a haber reforma migratoria, sino cuándo. Las dos cosas van a suceder, porque los cambios demográficos en este país ya no pueden ser detenidos, y yo creo que van a cambiar este país para siempre. A propósito de los cambios demográficos, siempre que se habla de la comunidad hispano-latina se le presenta como este gigante que poco a poquito va despertando, se va desperezando, sí, empieza exacto. a mostrar músculo. Pero y cuando hemos platicado con algunos operadores en el Capitolio, siempre dicen, no, las cosas todavía no maduran, todavía el poder latino no está consolidado. El día que Texas
sea un Estado demócrata, entonces las cosas van a cambiar. ¿Usted coincide con este análisis? Absolutamente. Mire, en realidad el gigante latino todavía no ha crecido, todavía no es un adulto, va rumbo a eso. Ahorita es como dicen en los Estados Unidos, un teenager. O sea que un adolescente. Un adolescente, ¿verdad? Apenas está empezando a sentir el poder que tiene. Y en la elección del 2012 fue la primera vez que aquí en este país sintieron el poder de ese gigante. Y yo diría que no va a haber mejor ejemplo que Texas. Texas ahorita es la tercera parte del estado, somos latinos, la gran mayoría de ellos mexicanos, y vamos creciendo a pasos agigantados. Yo diría que para el 2020 Texas va a cambiar completamente, que los latinos vamos a ser el grupo que va a tener los votos para cambiar ese estado. Ahora los republicanos tienen que decidir de qué lado queremos estar cuando este fenómeno, cuando este gigante de veras ya sea un adulto y que tengas el poder de decisión. Entonces, si ellos siguen en el camino que van en contra de nosotros, yo diría que los republicanos van a ser condenados a ser un partido minoritario por muchas generaciones y para el futuro, porque ellos necesitan cambiar, así como está cambiando el país. Y si no, el camarón que se duerme se lo lleva la corriente y así se lo va a ir con ellos. Ahora hablaban ustedes de la importancia de la población mexicana en Estados Unidos. Es que el 63% del total de los hispanos son de origen mexicano. Última pregunta, ¿usted cree que dentro de los hispanos que hay actualmente en la primera fila de la política estadounidense, alguno puede llegar a la presidencia? Por ejemplo, Marco Rubio, senador republicano por la Florida, que es de origen cubano. O por ejemplo, Julián Castro, el alcalde hispano de San Antonio en Texas. Yo diría que Julián tiene unas grandes posibilidades. Julián es parte de nuestra comunidad. Desgraciadamente, el senador Rubio también tiene oportunidades. El problema que él se encuentra entre si ser parte de la comunidad latina al mismo tiempo que tiene que mantener la ala conservadora de su partido, que en muchos casos es antiinmigrante, que está en contra de los derechos de los trabajadores, y tiene un problema enorme para balancear esas dos cosas. Pero yo diría que así como ellos, hay también muchos jóvenes que están apenas, ahora son alcaldes de ciudades, son asambleístas, son oficiales electos en las ciudades. Como le digo, ya nació el primer presidente latino de este país y enhorabuena.